Continuamos entre todo un poco. Estamos hoy en vivo con el primer actor Miguel Pizarro, querido amigo. Qué gusto que hayas venido. Y estamos platicando de la fama. Porque dicen, es que son famosos. No, son populares. Así es. Son populares, un momento, no es una efervescencia, yo así lo veo. Sí. Y Porque luego vienen otros. Y luego el mantenerse, eso es otro tomo de esta enciclopedia. así. Sí, sí. Pero bueno, y entonces, A ver, la ándale, fama. ándale. ¿Cómo está el asunto de lo de la fama, no, Ray? Pues lo viví en carne propia y de una manera catártica. Porque me puedo transportar, me encanta transportarme en el tiempo y como sentir incluso el hambre que tenías en cierto instante de decir, no, yo no quiero regresar ahí porque me acuerdo que ni comía. Entonces, de repente dices, no, hablemos con la verdad. ¿Cómo es el asunto? Y yo me acuerdo, fíjate dónde vivía yo en el momento que me pilló la fama. En San Ildefonso 31, en el centro. Tenía una prepa enfrente y una comisaría de policía al lado. Y era un edificio de vecindad. Yo pagaba una renta congelada, porque congelada estaba mi cartera también, ¿no? ¿Así? Sí, entonces tenía que saber, pues hombre, sacar provecho de lo poquito que tenías. Por eso soy hoy en día, yo no soy reciclador, yo soy pepenador, Ray. Le saco provecho a todo, pero de hecho lo hago con una filosofía bonita. De pronto me meto en tianguis y todo esto, y para teatro le doy otra vida a los objetos luego, y se me hace como bonito, y creo que de alguna manera estás viviendo aquello que aprendiste en tu lucha personal. Entonces nada, yo vivía ahí, y entonces ¿cómo me iba al SEA? Pues me iba, todos llegaban en coche, papacito, pero yo llegaba como podía, con cabra loca, yo creo, o algo así. Pero así eran los tiempos, estirar presupuestos. Y entonces yo me agarraba el metro Zócalo, me iba al metro Chapultepec, y en el metro Chapultepec agarraba una pecera que me llevaba hasta la puerta 1 de Televisa. Así era mi recorrido para ir al SEA. Cuando pasa esto de la novela y empiezo a salir al aire, eso se volvió imposible de salir de la casa, porque yo tenía una prepa enfrente. ¿Y te ubicaba? No, o sea, me rodeaba la gente, me pedían autógrafos y tal, y yo aprendí algo bonito, y mucha gente lo recuerda, porque imprimía fotos, porque yo dije, el que alguien te pida un autógrafo es un privilegio, y debes de darle una atención, no debe de ser así por cumplir, ¿no? Claro. Entonces, yo me hice mis fotos, ¿no? Y las llevé a una imprenta para que no salieran tan caras, ¿no? Y tenía un bonche. Entonces, ahí de repente salía y ¡guau! No me dejaban caminar. Entonces, la situación era tal que yo tenía que tirar las fotos Y corre. Distraía a la gente y corría. Porque si no, no llegaba mi llamado, y tú sabes que son muy estrictas las cuestiones del tiempo. Y así fue, y digo, ¿y esto qué es? Y empieza de pronto, hay algo que pierdes cuando pasa esto, el anonimato. El anonimato es bonito muchas veces, es bonita también la fama, en exceso no tanto. Y entonces yo echaba de menos mi anonimato, que te metías en el metro, ibas a cualquier parte, ibas caminando, estabas con los amigos y podías tener una charla bonita con la familia. Mi hermana tuvo 6 hijos, entonces yo cargaba a 2, entonces en fin, ya no podías, porque de pronto mi hermana en una tienda famosa de repente me dice, ay Miguel, yo no sé por qué haces novelas. Porque de repente... Porque pues, eso es lo que hay, ¿no? Sí, pues se me acercaba la gente, te pedían fotos y era todo un folclore. Yo me acuerdo de una anécdota que le pasó a Pedro Fernández, amigo,
y creo que fue así, espero no mentir, pero yo oí que fue con sus hijos a Chapultepec. Y entonces tenía a su niña en un pony. Y por estarse sacando fotos y todo el rollo, que se cae la niña del pony. Entonces la fama trae todo esto, ¿ves? Pero es algo hermoso. De pronto, ¿sabes? Cuando lo compartes con la gente que te quiere, que de repente ves a tus tíos, que son gente común, gente buena, y que no saben nada del medio artístico, y que te ven dando autógrafos, y cuando ves su cara, ay, puedo llorar ahí porque soy muy sentimental, pero haz de cuenta, ves sus caras y ves un orgullo tan grande que dices, wow, qué bonito poder a las personas que creen en ti y que te quieren, darles estas alegrías también, ¿no? Y que puedes hacer lo que te gusta. Nosotros aquí en el programa siempre inspiramos, siempre les digo a todos, a toda la gente que nos honra con su presencia aquí, como tú ahora, les digo, siempre les deseo al final, les digo, que hagas lo que te gusta. Sí, es una bendición. Que te paguen bien y que seas muy sí, feliz. Así es. O sea, esas tres cosas yo siempre les deseo. Sí, ¿cómo encuentras tu vocación? ¿Cómo apuestas por tu vocación? Y qué bonito que te toque hacer lo que te gusta, porque ¿sabes qué? Se te va a notar. Y vas a estar muy contento. Y van a decir, no, se nota que amas tu trabajo. Y eso creo que es lo correcto. Que no llegues por... Yo no llegué a esa profesión por la fama, porque de hecho no sabía ni de lo que hablaba. Llegué porque pues, lo traías, ¿no? Te gustaba. Traías ese chip. Y como pertenecía a una familia que nadie se había dedicado a eso, pues yo no tenía ni a quién preguntarle ni nada. Entonces, las personas que de repente que no eran de tu familia, Ray, y que creían en ti, ¿no es hermoso? ¿No es hermoso que de repente tengas un maestro y que te diga... Sí puedes. Anótalo. ¿Verdad? Vaya. Sí. Luego los amigos, ¿no? En España, que eran tiempo muy jovencitos. ¿Viviste en España? Sí, porque mi papá era marino mercante. Y entonces conocí a mi mamá. Cuando mi mamá iba a conocer parte de su familia de allá, mi mamá, fíjate, nació en Tustepec, Oaxaca, ¿no? Y era güerita, delgada y tal, muy al estilo. Decía mi papá que yo le recordaba mucho a ella. Y bueno, mi mamá iba para allá y en barco, porque era en barco esos viajes en ese entonces. Y mi papá iba formando parte de todos los puestos del barco. No me acuerdo qué puesto tenía, pero ahí iba en la tripulación ahí. No, tampoco. ¿No? Iba ahí con grado. Okay, en el sentido que lo veías así como casi Richard Gere, ¿no? Una cosa así. No, pues se veía muy abatallante. Los uniformes, es como cuando decía Facundo Cabral, ¿qué es un general sin uniforme? Bueno, 3 años allá. Y nos vamos para allá. Se conocen, bueno, mis papás ahí en ese barco, en esa circunstancia, se casan en Madrid y ya llegan aquí a México casados y todo el asunto, y nosotros nacemos acá y nacimos en Córdoba, Veracruz. ¡Qué buen café! Te digo, salud. Pausa. No, ¡qué buen café por allá! No descorra, permiso. Eso está increíble. Y de Córdoba empieza toda esta historia que nos has estado contando. Y bueno, y de pronto en 1970 le cambian el destino a mi papá y nos tenemos que ir a vivir a España. Entonces nos toca una España, Ray, fíjate qué tiempo, ahí se va a notar la edad, por supuesto. Nos toca todavía Franco. ¿Qué hubo? O sea, ya hablaron, ¿qué me dices? Pues sí, porque Franco murió en 1975. Entonces nos toca una España adormilada, fíjate. Como que la España que le tocó a mi papá de pequeño fue la misma España que me tocó a mí ver cuando llegamos en 1970. Luego, además, las películas que mi papá veía en el cine, ahora nosotros la veíamos en la tele. Y entonces mi papá era muy de cine, le encantaba. Marino mercante, pero le encantaba el cine.
Y entonces decía, oh, Charles Boyer, no sé qué, Errol Flynn, Clark Gable. Entonces, se sabían los nombres de todos. Y yo creo que me hizo amar el cine, mi papá, por ese amor al arte que le tenía y que él, en su generación, capaz que pudo haber sido actor, pero no tuvo esa oportunidad. ¿Cine, televisión o teatro? Y es que cada una tiene lo suyo. Has hecho las tres magníficamente. Sí. Y hasta música. He sido ajonjolí de todos los modos. Pero debe de haber algo, Miguel, que digas... O sea, por ejemplo, hacer un programa de radio, sí, yo hago un programa de revista todos los días. Sí, pero, sí. Oye, pero no haría otra cosa, ¿no? Todos te han mentido, Ray. Todos te han mentido. Te voy a decir que es la verdad. Cada medio te otorga algo. El teatro es por autonomacia lo mejor. ¿Por qué? Porque como actor es tu formación. Haces un personaje de principio a fin, no fragmentado como es en los otros medios, y eso te ofrece una dinámica de quehacer muy elevada. Es como empezar un cuadro y terminarlo. Es como pintor que te vean pintar desde la primera pincelada y termines tu cuadro. El estado de éxtasis de tu trabajo es muy especial. Entonces, con el teatro nadie puede, en ese sentido. Pero luego viene algo que en cuestiones de vanidad y de ego te pone por los cuernos de la luna, que es el cine. El cine, cuando te ves en una pantalla tan gigantesca, te estoy hablando con toda la verdad del mundo, porque no me gusta decirlo de otra manera, porque además me estás remitiendo a una revisión de la carrera. Sí, claro. Yo me acuerdo cuando fui a ver Miroslava con mi hermano Pepe, luego me tocó un personaje ahí medio difícil, porque tenía unas escenas atrevidonas. Yo me acuerdo que en una, hasta todo el cine saltó ¡ay! Y me acuerdo que fui con mi hermano Pepe, y muy inteligente, me dijo, que fuerte, pero que bien. Y nos vimos en una pantalla en los cines de aquel entonces, que todavía creo que nos fuimos ¿qué habrá sido? ¿El cine Diana? Un de los grandotes. Entonces veías un galerón de butacas, ¿no? Acá en Puebla tenían, bueno, el Teatro de la Ciudad, el Teatro La Paz, de 1,500 personas. Eran cines. Era una romería. Eso era una romería. 1,500 personas. Así es. Era una situación de lo más especial, ¿verdad? Nos tocó. Bueno, era el cine, ya hablamos del... Y entonces el cine te da eso, que te ves ahí tan gigantesco y además que provoca una situación inalcanzable en la magia de que es algo filmado y que están ahí. Para la posteridad. Pero tú no sabes si existen esas personas, porque es una alquimia muy especial el cine. Entonces, pasa que se filman y como el cine es con estos procesos de que, oye, está promocionando Miguel su película, sí, pero esa película la grabó grabó hace 3 años. Así es. Y ya a veces sí me ha tocado que dicen, sí, es que al ver los créditos en memoria de que ya hay personas que ya no están, ¿no? Ay, qué fuerte. No, así se sí, que ya y no es muy cierto, porque así pasa. Ahora como que se dan un poquito más de prisa, pero... Oye, ¿series? Pero tardaban 3 años en la postproducción. ¿Series? Series también. ¿Qué tal? ¿Qué diferencia hay entre hacer una serie y hacer televisión? Mucha. El presupuesto. No, porque digo, o sea, es que una vez, digo, a mí me da mucho gusto cuando tengo amigos como tú, que digo, oye, qué padre que ya hay tantas, antes nada más era muy, muy reducida las posibilidades de trabajo, ¿no? O estabas en teatro, o estabas en cine, o estabas haciendo tele, pero no te mezclabas, ¿no? Y hoy oye, ¿sabes qué? En la mañana hago tele, en la tarde el fin de semana hago teatro, y estoy grabando una serie aquí por cerca de mi casa que están haciendo. Y eso nos pasa por pobre, Ray. ¿No crees? Sí, porque no está bonito que estés tan pluriempleado. Creo que a nivel artístico, cada empleo merece, pero es un lujo, no cualquiera se lo puede permitir, merece que estés concentrado en un algo.
tú sabes qué bonito sientes cuando no te tocan la cabeza con otras cosas, con otras marañas, y te puedes concentrar solo en un personaje y en un trabajo. Eso es lo que te iba a preguntar. Oye, ¿no se te cruza el cable de que de repente, oye, ¿sabes qué? Estoy haciendo Hope y de repente estoy haciendo el hermano Cecilio de la novela y estoy haciendo el del cine? O sea, no, yo creo que... Espero que no. Te quiero decir algo. Esa es la obra de teatro de... ¿Cómo se llamaba la de que estaba el actor viejito y su asistente y de repente se disfrazaba y ya no sabía si iba a salir para tal obra o para lo de otro? Eso yo creo que te puede llegar a ocurrir. Se lo pregunté cuando estés grande, pero no Suárez. deben ser. A Héctor, se lo pregunté a Héctor. ¿A Héctor Y Bonilla? A Héctor Suárez. Héctor, Y hablaba de la despersonalización. Porque sí. le dije, oye, ¿qué pasa cuando tú tienes... Lo que te estoy diciendo es lo mismo. O sea, Sí. 3 personajes, 4. Y él es un gran ejemplo a que de hagas eso. un programa de tele. Digo, es para el público, para que estemos aprendiendo. Él realmente se transformaba en otro personaje. Eso, él me hablaba de esta famosísima despersonalización. Sí, Híjole. así es. Sí, digo, no, se te ha de meter el cable, de repente estoy hablando y se me mete, o hablo como otro persona, no sé, digo, por eso hay una preparación, Así evidentemente. es. Sí, ¿Sabes qué te ayuda? Yo hablo Lo que desde mi acabas de ignorancia. decir, la preparación, porque te vuelves como un gimnasio y tienes ya tu dinámica, que la conoces, y que eso te ayuda a que no te salgas de ahí. O sea, tú tienes una disciplina, el actor tiene que tener una disciplina, y entonces vives un ritual, y entonces por eso no te desbalagas. Y ese ritual es hermoso, no es de que, ay, voy a tener, no, es hermoso, forma parte de tu transformación y así debe de ser. Yo me acuerdo de un personaje que me tocó que llevaba una caracterización de 2 horas y media, Ray. Y yo con lo hiperactivo que soy, yo tenía que llevar música y cosas así para que de repente... Armabas 3 veces el cubo de Rubik, ¿no? Sí, así, sí, eso es muy buen ejemplo. Y entonces ese personaje se llamó Don Joaquín en la novela de Serafín. Ahora ya no necesitaría esa caracterización, ya la tengo, pero estaba joven y me tenía que ver como Einstein. Y hicieron un trabajo espléndido los caracterizadores, o sea, espléndido, pasó la alta definición. Yo podía salir a la calle y nadie sabía que iba caracterizado. De tan minucioso. Bueno, es que de ahí estuvo incluso Guillermo del Toro. Como, o sea... Sí, claro. O sea, de ese nivel estás hablando, ¿no? De gente que, híjole. Sí. Y aquí teníamos unas catedráticas a esa dimensión, que era Cookie, Refugio y Gaby. Gaby llevaba todo lo que eran las cuestiones de peritos y todo este asunto, porque claro, cuando te ponen la caracterización, queda solo con una piel, que no es la tuya, por supuesto, y te la colorean. Y tiene que ser coloreada de una manera muy realista. Está increíble. Sí, que no se vea el cordonzote ahí del látex, ¿no? Sí, así es. Y entonces ni tu pelo se ve ni nada. Entonces eres así como, pues, un cascarón, ¿no? Y ahora viene el cabello. Y lo ponen con unos tules invisibles que cuando te lo ponen encima de la piel, Es tu piel. no se ve tu piel. Increíble. La verdad, un nivel impresionante. Vamos a ir a mensajes, no se vayan, regresamos, está con nosotros el primer actor, Miguel Pizarro, aquí en De Todo Un Poco, platicando precisamente de todo un poco.